Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: Yo les envío como a ovejas en medio de lobos. Sean entonces astutos como serpientes y sencillos como palomas. Cuídense de los hombres, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en sus sinagogas. A causa de mí, serán llevados ante gobernadores y reyes para dar testimonio delante de ellos y de los paganos. Palabra del Señor. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Hablando de la evangelización y del celo apostólico, después de haber considerado el testimonio de San Pablo, un verdadero campeón de celo apostólico, hoy nuestra mirada se dirige no a una única figura, sino al grupo de los mártires, hombres y mujeres de todas las edades, lenguas y naciones que han dado la vida por Cristo, que han derramado la sangre por profesar a Cristo. Después de la generación de los apóstoles, han sido ellos, por excelencia, los testigos del Evangelio. Los mártires. El primero fue el diácono San Esteban, lapidado fuera de los muros de Jerusalén. La palabra martirio deriva del griego martiria, que significa precisamente testimoniado. Un mártir es un testigo, una testimonianza hasta derramar la sangre. Sin embargo, enseguida la Iglesia se usó la palabra mártir para indicar a quien daba testimonio hasta el derramamiento de la sangre. Es decir, el testimonio puede ser la de todos los días, pero se ha usado también luego para quien entregó su vida. Los mártires, sin embargo, no deben ser vistos como héroes que han actuado individualmente, como flores que han brotado en un desierto, sino como frutos maduros y excelentes de la viña del Señor, que es la Iglesia. En particular, los cristianos, participando asiduamente a la celebración de la Eucaristía, eran conducidos por el Espíritu a configurar su vida en la base de ese misterio de amor, es decir, sobre el hecho que el Señor Jesús había dado su vida por ellos y por tanto también ellos podían y debían dar la vida por Él y por sus hermanos. Una gran generosidad, el camino del testimonio cristiano. San Agustín subrayaba a menudo esta dinámica de gratitud y de intercambio gratuito del don. Esto es, por ejemplo, lo que él predicaba con ocasión de la fiesta de San Lorenzo. San Lorenzo ejercía el oficio de diácono, decía San Agustín. Allí administró la sagrada sangre de Cristo y allí derramó la suya por el nombre de Cristo. El misterio de esta cena lo expuso con toda claridad el bienaventurado apóstol Juan al decir: como Cristo entregó su vida por nosotros, así también nosotros debemos entregarla por nuestros hermanos. Esto, hermanos, lo entendió San Lorenzo, lo comprendió y lo realizó. En efecto, preparó cosas semejantes a las tomadas en aquella mesa. Amó a Cristo en su vida y le imitó en su muerte. Así San Agustín explicaba el dinamismo espiritual que animaba a los mártires. Con estas palabras, los mártires aman a Cristo en su vida y lo imitan en su muerte. Hoy, queridos hermanos y hermanas, recordemos a todos los mártires que han acompañado la vida de la Iglesia. Estos, como ya dije tantas veces, son más numerosos en nuestro tiempo que en los primeros siglos. Hoy hay tantos mártires en la Iglesia, tantos, porque por confesar la fe cristiana son desterrados de las sociedades o van a la cárcel. Son tantos,
El Concilio Vaticano II nos recuerda que el martirio en el que el discípulo se asemeja al Maestro, que aceptó libremente la muerte por la salvación del mundo y se conforma a él en la efusión de su sangre, es estimado por la Iglesia, este discípulo, como un don eximio y la suprema prueba de amor. Los mártires, imitando a Jesús y con su gracia, convierten la violencia de quien rechaza el anuncio en una ocasión suprema, de amor, que llega hasta el perdón de los propios verdugos. Es interesante esto. Esteban, el primer mártir, murió rezando al Señor: perdónalos, no saben lo que hacen. Los mártires rezan por sus propios verdugos. Si bien son solo algunos a los que se les pide el martirio, todos deben estar prestos a confesar a Cristo delante de los hombres y a seguirle por el camino de la cruz en medio de las persecuciones que nunca faltan a la Iglesia. Pero estas persecuciones no son cosas de entonces. Hoy hay persecuciones a los cristianos en el mundo, tantas. Son más los mártires de hoy que los de los primeros tiempos, tantos. Los mártires nos muestran que todo cristiano está llamado al testimonio de la vida, también cuando nos llega el derramamiento de la sangre, haciendo de sí mismo un don a Dios y a los hermanos, imitando a Jesús. Y quisiera concluir recordando el testimonio cristiano presente en cada rincón de la tierra. Pienso, por ejemplo, en Yemen, una tierra desde hace muchos años herida por una guerra terrible, olvidada, que ha dejado tantos muertos y que todavía hoy hace sufrir a tanta gente, especialmente a los niños. Precisamente en esta tierra ha habido testimonios luminosos de fe, como el de las hermanas misioneras de la caridad, que han dado su vida allí. Todavía hoy están presentes en Yemen, donde ofrecen asistencia a ancianos enfermos y a personas con discapacidad. Algunas de ellas han sufrido el martirio, pero otras continúan, arriesgan su vida, pero siguen adelante. Acogen a todos estas hermanas de cualquier religión, porque la caridad y la fraternidad no tienen confines. En julio de 1998, Sor Aleta, Sor Celia y Sor Micael, mientras volvían a su casa después de la misa, fueron asesinadas por un fanático, porque eran cristianas. Más recientemente, poco después del inicio del conflicto todavía en curso, en marzo de 2016, Sor Anselme, Sor Marguerite, Sor Reginette y Sor Judith fueron asesinadas junto a algunos laicos que las ayudaban en la obra de caridad entre los últimos. Son los mártires de nuestro tiempo. Entre estos laicos asesinados, además de cristianos, había fieles musulmanes que trabajaban con las hermanas. Nos conmueve ver cómo el testimonio de sangre puede unir personas de religiones diferentes. No se debe nunca asesinar en nombre de Dios, porque para Él somos todos hermanos y hermanas, pero juntos se puede dar la vida por otros. Recemos entonces para que no nos cansemos de testimoniar el Evangelio, también en tiempo de tribulación. Todos los santos y las santas mártires sean semillas de paz y de reconciliación entre los pueblos por un mundo más humano y fraterno, esperando que se manifieste en plenitud el reino de los cielos, cuando Dios será todo en todos. Gracias. Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis reflexionamos sobre los mártires como testigos del Evangelio. La palabra martirio proviene del griego y significa dar testimonio.
El primer mártir fue Esteban, que murió apedreado por confesar su fe en Cristo. Los mártires, por tanto, son hijos e hijas de la Iglesia, de diversas ciudades, lugares, lenguas, naciones, que han dado la vida por amor a Jesús. Y este dinamismo espiritual que impulsaba a los mártires se va configurando en la celebración de la Eucaristía. Así como Cristo nos amó y se entregó por todos, quienes participan en la misa sienten el deseo de responder gratuitamente a este amor con la oración de la propia vida. Quisiera recordar que también hoy, en diversas partes del mundo, sigue habiendo numerosos mártires que a imitación de Jesús y con su gracia, aún en medio de la violencia y de la persecución, dan la mayor prueba de amor, ofreciendo su vida y llegando a perdonar a sus propios enemigos. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Por intercesión de los santos mártires que proclamaron la fe hasta derramar su sangre, pidamos al Señor que no nos cansemos de ser sus testigos, sobre todo en los momentos de tribulación. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias.